Buenas noches, de nuevo estamos en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá que no solamente analiza de manera particular, se centra en el debate de los principales asuntos que aquejan a los ciudadanos en Bogotá, hace seguimiento a las políticas públicas, trata de tener un contacto especial con las necesidades de diferentes personas que en estos momentos nos encontramos en Bogotá. Para el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que no solamente va a marcar unas pautas de comportamiento especiales en materia de movilidad, sino que es una necesidad sentida de diferentes sectores. Vamos a debatir el tema del parqueo en vía pública, un tema relevante. Antes de ir con una nota de contexto, quiero recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir en las redes sociales, particularmente en Twitter, en @Consejo de Bogotá. Si nos quieren escribir, no olviden utilizar el hashtag #Contraste. También me pueden escribir a mi cuenta personal en Twitter, @JairoLibreros. Ahora sí vamos con una nota introductoria a cargo de Mónica Valle. La Comisión de Hacienda del Consejo de Bogotá aprobó el estacionamiento en vías de la ciudad. El distrito podrá cobrarle a los ciudadanos por parquear sus vehículos en las calles de Bogotá. Hay la necesidad de organizar en las diferentes localidades de Bogotá el parqueo en vía. Se han escogido 14 zonas, un porcentaje de ocupación del 85%, se van a generar ingresos superiores a los 400.000 millones de pesos. Me parece bien porque en Bogotá no hay lugares para parquear. Pues me parece que la medida es buena. Yo no estoy muy de acuerdo con la gente que cuida carros, pero sí deberían de darle una oportunidad a ellos que puedan laborar. Pues a mí me afecta en que me quedo sin trabajo, porque realmente yo tengo una edad que ya no en ninguna parte me van a ocupar. Esa medida que va a poner el gobierno nos la dieran a nosotros, a las personas de tercera edad. Las motos y las bicicletas estarán exentos de esta medida. Me parece muy bacano que hagan esta medida porque en algunos sitios no hay donde parquear las ciclas y pues que no le cobren a uno sería súper chévere. El dinero recolectado por parqueo en vías estará destinado al sistema de transporte de Bogotá. Creo que nos quedó claro, por lo menos en términos introductorios, cuál es el objeto de este debate y como es habitual en este programa, tenemos dos invitados especiales. La particularidad en el día de hoy es que son unos jóvenes líderes que representan a dos movimientos políticos. El uno está matriculado en Cambio Radical, el otro en el Partido Liberal, pero son jóvenes que marcan unas pautas de comportamiento muy importantes. En primer lugar, quiero presentar al concejal Julio César Acosta, de Cambio Radical, administrador de empresas. Así es, especializado en finanzas y gestión pública. En el externado. En el externado. Concejal, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, un saludo muy especial para usted, para toda la audiencia y bueno, muy contento de venir a participar en este tipo de debates. Concejal Germán García, del Partido Liberal, abogado. Buenas noches. Sí, así es. Buenas noches, Jairo. Muchas gracias por invitarnos de nuevo acá al programa. No, a ustedes. Yo creo que necesitamos espacio para que los líderes políticos, especialmente ustedes, que son personas muy jóvenes, tengan la oportunidad de contarnos qué pasa. Y quizás el tema que hoy nos convoca es un asunto que tiene algunas cosas técnicas y me gustaría empezar por esos temas. Si le parece bien, concejal Acosta, empiezo con usted. Cuénteme algo. ¿En qué beneficia a Bogotá el parqueo en vía pública? Bueno, yo creo que lo principal hay que contextualizar una problemática que se viene viviendo en Bogotá desde hace muchísimos años. Recordar a la ciudadanía que hace algún tiempo teníamos las famosas zonas azules, las bahías especiales. Desde los 90 para tal parqueo, vez, ¿no? Exactamente, que prestaban un servicio sumamente importante, sobre todo en ciertos sectores de la ciudad que no tienen un cupo adecuado para parquear, o que las empresas no les interesa tener en esos sectores parqueos especializados para la gente que requiere o tiene un vehículo y que no tiene donde parquearlo. En este caso, pues vemos que Bogotá, después de ese tiempo, tuvo como un estancamiento, no se tomaron ningún tipo de decisiones al respecto y vemos que al contrario, lo que hizo fue generar un caos vehicular donde hoy es un problema muy grave en el tema de parqueo, más aún cuando vemos que la gente se queja día a día por el tema del esquema tarifario que tienen los parqueos, pero sobre todo porque no tienen esa forma o esa facilidad de poderse movilizar por la ciudad y que le toca utilizar un vehículo, un medio de transporte, que en este caso vemos que muchas de los sectores de la ciudad utilizan su vehículo para desplazarse o incluso es un mismo medio o fuente de ingresos porque lo utiliza para su trabajo. De allí que encontramos que Bogotá necesitaba poner algún tipo de ordenamiento para estas situaciones. Hoy hay mucho parqueo en vía, pero de manera irregular.
de manera Necesitamos ilegal. formalizarlo. Y necesitamos formalizar, sobre todo que primero organiza la ciudad, Sí. segundo genera unos recursos importantes para la ciudad, Sí. y tercero, pues eso definitivamente va a mejorar el bienestar de la calidad de las personas cada vez que requiere un parqueo de manera inmediata o de manera temporal. Concejal García, ¿usted está de acuerdo con ese contexto? ¿Sí tenemos un atraso? ¿Sí va a haber un beneficio real para los ciudadanos de a pie en Bogotá? Pues Jairo, el contexto es como lo dice mi colega Julio César, pero también creo que hay que ver la integralidad de la iniciativa de la administración. Ok. Efectivamente, en Bogotá hay un déficit de estacionamientos, ¿cierto? Pero también debe entenderse que no hay una política pública clara en materia también de estacionamientos. Y lo que se encuentra ahora es que hay una regulación de los parqueos que están en fuera de vía, pero no había una regulación cierta y clara de los estacionamientos que están fuera de la vía, que como decía Julio César son irregulares y que no tenían ninguna legalidad por parte del distrito en este caso. Pero también adicionalmente lo que pretende este tipo de iniciativas es generar algún cobro por el uso del espacio público y que adicionalmente ese cobro genere el desincentivo del uso del carro y que ese cobro que se genere de una u otra manera vaya destinado al sistema integrado de transporte público para el mejoramiento del mismo y que los ciudadanos se motiven de alguna manera a la utilización de ese sistema integrado de transporte público y correlativamente, por supuesto, al desincentivo del uso del vehículo, que eso es realmente lo que necesitamos. Porque definitivamente cuando uno genera este tipo de políticas públicas en materia de estacionamiento hay tres elementos claros: el vehículo, las vías y los estacionamientos, que son realmente los tres elementos que volvamos. necesita. Entonces, los elementos son el vehículo, sí, las vías, sí, que también tenemos un déficit en Bogotá, sí, no solo porque no están habilitadas, sino porque en algún caso están deterioradas o porque no existen los kilómetros suficientes de vías, y por supuesto los estacionamientos. Con esos tres elementos hay una política pública o unos elementos que se pueden generar. Y lo que hay en Bogotá en este momento es un déficit en materia de estacionamiento. Con este proyecto o con esta iniciativa que ha sido aprobada por la Comisión de Hacienda, es generar cerca de 20.000 cajones de estacionamiento que antes no existían y adicionalmente generar el cobro en espacio público que antes estaba, digamos, en un marco de irregularidad o ilegalidad. Concejal Acosta, yo creo que el concejal García trae unos temas muy interesantes, pero yo le quiero sumar algo para conocer su opinión. Llevamos un atraso de 20 años en construcción de vías, pero hay un dato que me gustaría saber si lo podemos agregar a esa triada que usted trae a colación. Hoy día en Bogotá sancionan a 600 conductores diariamente por mal parqueo. ¿Qué hacemos con estos infractores? Bueno, aquí esto es un tema bastante integral. Pero yo primero lo que quiero decir es, sí, definitivamente esto es una medida que de cierta manera también busca desincentivar el uso del vehículo. Pero aquí nosotros no podemos estar tomando decisiones sin desconocer la realidad. No podemos decir nosotros que tenemos un buen sistema integrado de transporte público porque no lo es así. Tanto es que dicen que cada vez que tenemos el día sin carro, nos toca de cierta manera aplicar que todos los taxis no tengan pico y placa, que se busquen a recorrer la cicla, que tengamos más vehículos, o incluso el transporte ilegal hace de sus fiestas porque tiene la posibilidad de tener mayor transporte para la ciudadanía en general ofreciendo este servicio, pero entonces eso es una simplemente muestra clara que Bogotá no está preparado para incentivar el uso del vehículo. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos alternativas para movilizarlos. Y es un derecho fundamental que nos da a nosotros la Constitución, esa posibilidad de podernos movilizar por la ciudad. No lo estamos haciendo y definitivamente lo que nos preocupa a nosotros es que simplemente se tomen decisiones para incentivar el uso cuando realmente aquí lo que buscamos nosotros es una solución. Yo no lo veo, o en la forma en que lo apoyamos, no fue para incentivar el uso del vehículo, al contrario, porque definitivamente... Es para facilitar que nos movilicemos. Porque es que, además, esta situación es tan clara que el parqueo en vía no va a ser, por decirlo así, tan barato. En todas partes del mundo el parqueo del vía es más caro que el parqueo fuera de la vía o el que estamos en los demás sitios. ¿Por qué? Porque lo que buscan aquí es que se utilice de manera temporal. Entonces, esto es lo que hay que darle el mensaje a la ciudadanía, es bastante claro. Aquí lo que estamos es tomando decisiones para facilitar su día a día, su cotidianidad, y que obviamente a través del gobierno distrital se busquen alternativas de movilidad. Por eso es que se está pensando en metro, por eso se está pensando en mayores troncales de Transmilenio, por eso se está pensando en mayores ciclorrutas, porque es importante que la ciudadanía tenga cómo movilizarse. Perfecto, concejal, esta que se habla, ¿qué me quiere decir? No, que es importante también recordar que es que la propiedad privada tiene una función social. Sí. Es decir, la propiedad privada no es absoluta ni ilimitada. Luego, quien es dueño de un vehículo, sea cual sea,
pues tiene unos deberes con la sociedad. Y en este caso, pues obviamente este espacio público, el espacio público tiene unos sujetos activos que son principalmente los acreedores de ese espacio público, en este caso los peatones. Entonces, lo que le estamos diciendo a los dueños de los vehículos es utilice el espacio público para estacionar. Lo que dice Julio César es verdad, en el sentido que pues no le estamos ofreciendo a los bogotanos en este momento de la vida alternativas decentes, dignas y confiables en materia de sistema integrado de transporte público. Pero lo cierto que es que Bogotá no es una ciudad millonaria. Entonces necesitamos sacar recursos. ¿De dónde? No sé. Pero la ley, en este caso el Plan Nacional de Desarrollo, le permite al distrito y a los entes territoriales, sean distritos, municipios o departamentos, obtener recursos para financiar estos sistemas. Concejal, contésteme la pregunta que se me saltó el concejal Acosta. 600 infractores diarios, 180 millones de pesos. 98.000 infractores por parqueo irregular al año en Bogotá. ¿A dónde va a parar? Ese dinero, pues, en primer lugar, tiene que parar luego del pago, digamos, de la infracción de la Secretaría Distrital de Movilidad. Pero estas destinaciones no es específica, no nos permite mejorar. Que es la diferencia con una eventual contribución, que para adelantarnos un poco, era la diferencia que teníamos Julio César y yo en el debate en el Consejo de Bogotá. Él no está a favor de la contribución, yo sí estoy a favor de la contribución. Les pongo un trato. Antes de ir con usted, concejal, escuchemos una nota de un experto en movilidad. Estamos hablando del doctor José Stalin Rojas de la Universidad Nacional. La medida del alcalde de cobrar por el parqueo en vía o aprovechar las bahías que en este momento existen en Bogotá, creemos que es positiva y también creemos que se necesita tener en cuenta un elemento de inclusión social. Positiva en el sentido de que se aprovechan o se aumenta la oferta del parqueo en algunos sectores que lo necesitan. Y también el elemento de inclusión social es poder incorporar a aquellas personas que viven de cuidar los carros, que nosotros lo llamamos las personas del trapito rojo, poderlas incorporar como empleados en los operadores privados. ¿Qué va a pasar con estas personas? Es la gran pregunta que nosotros tenemos. En conclusión, la medida es positiva por los ingresos que recibe la ciudad, también es positiva porque amplía la oferta de estacionamiento en algunos sectores que lo necesitan, pero se debe incorporar o se debe hacer algo con estas personas que van a quedar desplazadas con esta medida. Ese concejal que aquí hay unos elementos muy importantes de la opinión de nuestro experto José Stalin Rojas, el tema de la inclusión social. ¿Qué va a pasar con esas personas, los de trapito rojo, que están dedicadas en la vía, en algunos casos con mucha eficacia, pero también hay unos que se apropian del espacio público y son hasta arbitrarios al momento de distribuir este tipo de situaciones? ¿Está contemplado en el proyecto algo particular para proteger un sector vulnerable, como pueden ser quienes cuidan los carros en el espacio público? Bueno, yo inicio hablando básicamente con la pregunta que quedó pendiente sobre el tema de los infractores, porque todo esto va correlacionado. Estamos hablando que solamente el año pasado entraron a patios cerca de 92.000 vehículos. En alguna oportunidad entre yo. Entonces, y me imagino que se dio cuenta lo difícil que es sacar el vehículo. 12 horas aproximadamente. Entonces, eso es una situación de verdad que complica mucho este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque a lo que quiero llegar es que esto pasa, ¿por qué? Porque casualmente ayer estaba hablando del tema en una entrevista y se estaban llevando un vehículo. Entonces, es evidente que continuamente, usted me está hablando de 600 infractores diarios, pero entonces ya hablando de los recursos. En ese tipo de recursos estamos hablando que el distrito recibe el 39% de lo que se lleva a los patios y el cobro de la grúa. El 39% de esos ingresos va a la Secretaría Distrital de Movilidad. Estamos hablando que el año pasado fue cerca a los 25.000 millones de pesos. Quiere decir que un poco más de 9.000 millones de pesos llegó a las arcas de la Secretaría de Movilidad, que es para inversión, es una plata importante. Hoy se está dando un debate acerca sobre esos cobros. Y lo traigo a colación, ¿por qué? Porque solamente la semana pasada se está abriendo una licitación que tiene que ver directamente con este caso, que es sobre el esquema tarifario, que obviamente nos preocupa porque es leonino la forma en que están aumentando la sanción. Es lo que se está proponiendo, donde aquí lo único que se afecta es el bolsillo de la ciudadanía, cuando no le estamos dando por otro lado las medidas suficientes. Entonces aquí es donde nos preocupa, porque aquí se debe contemplar que si ya vamos a aprobar el tema de parqueo en vía, ya salió, como le decía el concejal García, salió de la Comisión de Hacienda, ahora va a discusión en plenaria para que sea una realidad y que se pueda comprobar. Estamos hablando que inicialmente son 20.000 cupos, que es la prueba piloto. Sí, 10 años, ¿no? Más o menos.
Entonces, aquí lo que estamos hablando es que a largo plazo se va a hablar de más de 200.000 cupos, donde le vamos a dar la posibilidad a mucha gente que no le lleven su carro porque lo da al frente de su casa, porque va a poder parquearlo y porque muy seguramente en el debate dimos nosotros parámetros para que la Secretaría establezca que de noche a los residentes no se les cobre el parqueo en vía. Pero más aún, nos preocupa, claro, el tema social. ¿Por qué? Porque también aprobamos, y hay que decirle la verdad a la ciudadanía, sí, un parqueo inteligente en vía. ¿Qué significa eso? Que definitivamente van a haber muchos parquímetros, van a haber cámaras de vigilancia, lo que quiere decir que va a ser totalmente automatizado. Y no podemos desconocer que definitivamente va a haber un golpe en muchos de los trabajos informales, porque pues para nadie es un secreto que si bien es un trabajo informal, no cuenta con las garantías suficientes. Estas personas ni siquiera tienen una prestación social, salud, no tienen nada de ello. Aquí al contrario es una explotación laboral que aún cuando la persona tiene algún inconveniente con su vehículo los quiere hacer responsables, pero resulta que no es así, hay que verlo de otra manera. Hay que ver de qué manera se busca que el distrito empiece a vincular en otro tipo de esquemas laborales, sobre todo como le decía la persona que nos habló en la nota anterior, sobre todo, hablando de la persona que trabaja en este tipo de situaciones, pues que tengamos en cuenta la tercera edad, porque son ellos de verdad quienes van a estar, obviamente, no van a estar beneficiados, pero lo que creo es que a ellos los que hay que buscarles un trabajo digno, acorde a lo que ellos requieren. Concejal García, ¿cómo ve usted el tema de la inclusión social? Pues a mí me parece importante, pero no me parece apremiante. Ok, me explico. ¿Por qué? Porque uno debe remitirse un poco a lo que pasó cuando se radicó el sistema tradicional de buses en Bogotá. Sí. Había un sinnúmero de conductores de estos buses tradicionales, sí, que dejaron su empleo porque se iba a implementar lo que hoy la gran mayoría de los ciudadanos conoce como el Transmilenio, o un sistema integrado que aún en Bogotá no está integrado. Pero después con el distrito, cuando se licitan y cuando se empiezan a negociar las operaciones de este sistema, se pacta entre las partes que las personas que estaban en esas empresas de los sistemas tradicionales de buses pues también hagan parte de lo que era Transmilenio. Claro, antes con unas falencias, ahora con unas ventajas, y es lo que decía el concejal Acosta, y es que antes, digamos, el pago de las prestaciones sociales no existían, pero lo cierto acá es que no solo la inclusión social en el parqueo en vía, sino adicionalmente el cobro del espacio público. El espacio público no es de ningún particular, ¿verdad? Entonces, en este momento, general que nos pertenece a todos. En este momento lo que va a pasar y lo que está proponiendo la administración de Enrique Peñalosa a través de su secretario de Movilidad es que se van a generar 20 zonas de parqueo en espacio público, pero estas zonas serán implementadas paulatina y sistemáticamente, y no la va a administrar ni la va a operar el distrito. El distrito le va a decir a unos privados: tomen ustedes y operen esto, lo mismo que pasa en Transmilenio. Claro, a nosotros nos genera una preocupación, y es que acá también hay un tema económico, hay un tema financiero y hay un tema de negocios, pero lo cierto es que en el momento en que se generen esos pliegos, que además no es competencia del Consejo de Bogotá saber las condiciones de esos pliegos licitatorios, es decir, estas personas que están en estas condiciones de vulnerabilidad manifiesta deben hacer parte de este negocio a través de generarle ofertas de empleo. Obviamente la inclusión social es importante, pero me parece que en los tiempos que está manejando este proyecto no es lo apremiante. Ok, les voy a hacer otra invitación. Tenemos a Darío Hidalgo, un experto muy reconocido, un hombre de una gran trayectoria en los temas de movilidad. Escuchemos su opinión. Es un paso en la dirección correcta. Definitivamente el ordenamiento del estacionamiento en vía es algo que nos está haciendo falta en la ciudad. Tenemos mucho prohibido parquear y no tenemos la manera de controlarlo. Lo que nos va a permitir este proyecto de acuerdo, si se aprueba ya en la plenaria, es contar con mecanismo efectivo para hacer este cobro y comenzar por lo menos con 20.000 estacionamientos en la ciudad como prueba del concepto, y seguir ampliándolo al resto de la ciudad para contar con recursos para el control, y si existen excedentes, para mejoramiento de espacios públicos y para financiar también el transporte público de la ciudad. Me quedo con una frase del profesor Darío Hidalgo: es el paso correcto, vamos por buen camino. Y voy con usted nuevamente, concejal García. Si vamos por el buen camino, si esta medida va a tener unos beneficios importantes para el distrito, para la ciudad y en términos generales para todos en Bogotá, ¿por qué se priorizaron 5 sectores? ¿Cuáles fueron los factores que se tuvieron en cuenta para decir necesitamos estas zonas en Chapinero, Teusaquillo, el centro de Bogotá, Suba? ¿Por qué se priorizaron esos sitios? Para la toma de decisiones públicas, cuando se evidencian problemas públicos,
lo primero que se debe hacer, y que nosotros somos muy insistentes en eso, es que nos muestren los estudios técnicos que respaldan esas tomas de decisiones. ¿Los hay? Los hay. Okay. En este caso hay una consultoría que ha contratado la Secretaría Distrital de Movilidad, que en términos básicos y blandos nos dice que hay unas zonas que generan una demanda de estacionamiento mucho más alta que otras zonas. Pero también es importante decirle a los bogotanos que nos están viendo en este momento, es que no serán los cobros tampoco uniformes. Me explico, los cobros no van a ser los mismos en la zona T y en el Parque La 93 como lo pueden ser en la zona de Galerías o en el barrio Venecia de Tunjuelito o tal vez en el barrio Mandalay en la localidad Octava de Kennedy. Sí. Los cobros van a tener unas irregularidades de acuerdo a las demandas y a las zonas del distrito en donde estén planteados. Pero claro que sí, esta propuesta de la administración está soportada en un estudio técnico que fue lo que arrojó una consultoría que se contrató hace unos meses bastante largos por parte de la Secretaría de Movilidad. Concejal Acosta, ayúdeme a entender algo, sobre todo a los ciudadanos. Si uno mira lo que han sido los últimos 10 años en Bogotá, por lo menos en toma de decisiones de política pública en movilidad, durante mucho tiempo queríamos desincentivar, además de utilizar el carro, llegar al centro. Estas zonas de parqueo en vía pública ubicadas en el centro, ¿no rompe por completo esa política pública? No, de ninguna manera, porque vuelvo y le repito, nosotros no podemos desconocer la realidad de la ciudad. Si no hay alternativas de movilidad, pues la gente va utilizando su vehículo. Es lo normal y es lo que ocurre en la ciudad. Al contrario, lo que hay que buscar es la manera de abrir espacios como estos, alternativas como el parqueo en vía, que lo pueda utilizar, y que hay que tener claro algo. Cuando la gente va al centro, por ejemplo, específicamente, va a ser unos temas muy puntuales, diligencias muy puntuales. Y este es el tipo de situaciones que va a beneficiar. ¿Por qué? Porque el parqueo en vía lo que busca es que sea de manera temporal, que utilice el servicio de manera temporal para que haya rotación. Quien quiera utilizar otro tipo de sistema de parqueo, pues está el parqueo fuera de la vía, donde usted puede pagar, ya sea una tarifa de todo el día, o el tarifa del mes, o de 6 meses, o todo el año. Por lo tanto, estos sí son alternativas reales. Esperamos que un alcalde tomara la decisión, y yo creo que es el primer paso para que en Bogotá podamos tener sobre todo una calidad y una competencia en el servicio de parqueaderos. Es que si usted revisa hoy ningún parqueadero diferente ofrece nada diferente al otro. Sí, hoy no hay posibilidades simplemente. Homogéneos. ¿Por qué? Porque hay una regulación de tarifas. Se habla que si se rompe esa regulación de tarifas se pudiera incrementar. Al contrario, yo creo que no, porque si vamos a tener parqueo en vía, muy seguramente se va a poder autorregular, pero sí vamos a tener mayor competitividad, donde no solamente se van al techo de una tarifa que no es conveniente y que en los últimos años ni siquiera ha tenido ningún tipo de incremento de IPC, y vemos es que simplemente se queda estancado y no hay mayores ofertas de parqueo. Por eso es que pasa hoy en día lo que está pasando. Muchos de estos lotes que tenían para parqueo se están convirtiendo en desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque no está dando, económicamente no se vuelve viable. Y encontramos que la gente va teniendo cada vez menos posibilidad de tener un cupo. Yo creo que lo que hay que rescatar de ese tipo de situaciones, decisiones que toma el Consejo, es que se pueden de manera inteligente darle la posibilidad a la ciudadanía de estacionar en vía, pero sobre todo de conocer en tiempo real dónde lo puede hacer y sobre todo la tarifa que debe pagar. Ya vengo con ustedes nuevamente, porque aquí en Contraste también tenemos espacio para los ciudadanos. La primera pregunta es para el concejal Acosta. Mi nombre es Hernando Miranda. La pregunta es para el concejal Julio César Acosta. Si yo dejo mi auto en la zona de parqueo en vía y me lo roban, ¿quién me responde? Concejal, una pregunta de lujo. Definitivamente, y estuvo dentro del debate que se realizó. ¿Por qué? Porque tuvimos varias propuestas de varios partidos. El Centro Democrático, Liberal, Cambio Radical, estaban proponiendo que se obligara en el acuerdo a que se tuviera una póliza de responsabilidad, sobre todo en este tipo de hurtos de vehículos y demás. Pero lastimosamente no se pudo concretar. ¿Por qué? Porque es claro que nosotros no podemos poner eso dentro del acuerdo. Para eso se va a llegar en la reglamentación, y cuando se abra esa licitación donde tienen que haber muchas ofertas, tienen que haber unas condiciones claras que se puede dar la posibilidad de que garanticen una póliza global. ¿Por qué? Porque definitivamente estuvimos indagando en el tema y no es fácil hoy, como están las condiciones, que una aseguradora pueda dar ese paso. Sin embargo, es bueno decirle al ciudadano que nosotros también en el acuerdo nos tuvimos mucha precaución y pudimos la posibilidad de que, como va a ser totalmente automatizado, va a tener cámaras, va a tener vigilancia, y obviamente recordarán ustedes también que la policía tiene un factor fundamental de responsabilidad que estará allí presente, porque de lo contrario simplemente no podría funcionar. Y yo estoy preocupado por algo.
Ustedes dos, Cambio Radical, Partido Liberal, los veo muy sintonizados. ¿Usted está de acuerdo con todo lo que dijo el concejal? Pues sí, no. Lo que pasa es que de fondo ¿Sí, hay una... Pues sí, digamos, en el fondo del asunto, que es que sí se necesita un parqueo en vía pública, sí se necesita estacionamiento en espacio público. El tema de la seguridad también hay que ver lo que está pasando en Medellín o lo que pasa en México Distrito Federal, y es que, por supuesto que nosotros como concejales no podemos establecer una condición en un pliego licitatorio porque no hace parte de nuestras competencias. Pero lo que sí podemos exigir es una verdadera y real articulación de las entidades del distrito, en este caso de la recién creada Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia del distrito, para que ellos de alguna manera también sean respondientes de lo que sucede. Pero también hay que decirle a los bogotanos que en lo que concierne al estacionamiento en vía pública, hay unos operadores que se encargan de la mera operación, valga la redundancia, y hay unos operadores que se encargan del recaudo, es decir, de la plata. Es decir, la plata la recibe solo un operador, pero quien está encargado de la operación también tiene responsabilidad en la seguridad de los carros. Me parece interesante, pero concejal, quédese conmigo, porque también hay un ciudadano que quiere hacerle una pregunta. Mi nombre es Beatriz Silva y quiero preguntarle al concejal Germán García qué va a suceder con los cuidadores de carros que actualmente están trabajando en la calle. Concejal García, ahí tiene su pregunta. ¿Qué hacemos para contestarle a Beatriz? Beatriz, yo creo que lo importante que ustedes saber sobre los cuidadores de carro que están en vía pública es que están en una condición de ilegalidad en este momento. Y eso no quiere decir que eso sea un delito, eso lo que quiere decir es que nosotros debemos regularizar las situaciones, pero adicionalmente también garantizar el derecho fundamental al trabajo. Y es por eso que al principio de este programa decíamos que es bastante importante que los operadores que se ganen estas operaciones del espacio en vía pública le garanticen inclusión social e inclusión laboral e inclusión en materia de seguridad social a esas personas que hoy en día ejercen como trapitos rojos, que como nosotros más o menos lo conocemos. Pero eso está contemplado y ha sido una preocupación del Consejo de Bogotá lo que va a pasar en el futuro de estas personas. Muy interesante. Concejal Acosta, ¿usted está de acuerdo? Sí, definitivamente yo creo que hay que tener claro que son trabajos que iniciaron en la ilegalidad, no son formales. Sí. Eso no quiere decir que el distrito no tenga una responsabilidad sobre la ciudadanía en general en este aspecto tan importante que es poderle ofrecer de un trabajo digno a estas personas que han hecho su trabajo durante mucho tiempo. Pero aquí lo importante yo creo que es que hay que organizar el distrito. Nosotros no podemos seguir dejando que la informalidad siga abanderada en la ciudad. Recordarán que solamente en los últimos años pasamos de 40.000 vendedores informales a más de 95.000. Eso es una situación de verdad muy grave. Muy grave. Se están adueñando el espacio público de la ciudad y yo creo que esto no es permitido porque la ley no lo contempla de esa manera. Al contrario, es una obligación de esta administración recuperar ese espacio público que es de todos y sobre todo buscar la manera que este grupo de personas se pueda formalizar recibiendo algún tipo de beneficio por parte del distrito. Concejal Acosta, concejal García, quiero que me acompañen. Vamos a mirar los resultados de la pregunta del programa anterior, porque en todos los programas dejamos que los ciudadanos tengan la oportunidad de contarnos cómo ven el programa y los temas en particular. Hace 8 días teníamos una pregunta especial, ¿me la pueden poner en producción, por favor? Preguntábamos, encuesta contraste, la solución a la situación de los vendedores informales es pagar por el espacio público. Por el sí, 41%, por el no, 59%. Este es el resultado de la encuesta hace 8 días. Pero fíjese, en este programa también ya nos empezaron a escribir y ya tenemos 2 tuiteros que nos traen unas opiniones muy importantes. El primer tuitero, Ismael Urrego, no está de acuerdo, dice, no porque van a pagar los que pueden y los que no tendrán que delinquir. Pero también tenemos otra tuitera que nos acompaña con su opinión, María Mercedes López, y nos dice, ¿y quién vela por peatones y ciclistas si los ubican en el espacio que no interrumpan el paso de peatones y ciclistas? Sí, un poco complicado a veces entender este tipo de participaciones, no solamente porque yo creo que todos tenemos alguna opinión particular, pero en cierta medida debe primar el interés general y creo que el interés general prima por sobre cualquier cosa. No me puedo ir sin tener en cuenta la pregunta que tenemos establecida para esta noche.
Recuerden que estas preguntas las pueden ver, las pueden seguir y pueden hacer la votación en nuestra cuenta de Twitter, @Consejo de Bogotá. No olviden poner el hashtag #contraste. Para hoy, la pregunta es la siguiente: ¿usted está de acuerdo con el cobro al parqueo en vía pública? ¿Sí o no? Caballeros, muchas gracias por acompañarnos, fue un placer tenerlos aquí en Contraste. Espero tener la oportunidad, como los ciudadanos, de repetir con otro tema para entender las dificultades, los avances, los progresos de nuestra ciudad. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes, sin duda, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Caballeros, ¿se quieren despedir? Claro que sí, muchas gracias a la audiencia que nos acompaña. El Consejo de Bogotá hace una labor importante, discute temas importantes de ciudad. Nosotros como partido Cambio Radical hemos sido responsables en estas decisiones, hemos cuidado el bolsillo de la ciudadanía y se lo seguiremos haciendo con proyectos importantes de ciudad. Concejal, muchas gracias. Concejal García. Pues Jairo, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que este tipo de programas son bastante vitales para la imagen del Consejo de Bogotá, para que los bogotanos sepan qué están haciendo sus concejales y que nosotros actuemos de cara a todas las personas que representamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos dentro de 8 días.